Buenas, bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto de estar participando en la conmemoración del Día Internacional de Enfermedades Huérfanas, que para este año se celebra el 28 de febrero. Hoy tenemos unos temas muy interesantes sobre estas enfermedades y un invitado muy especial, el doctor Germán Camilo Giraldo. El doctor Giraldo es médico especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, es cardiólogo de la Universidad del ICESI y es aspirante a doctorado en ciencias de la salud, investigador asociado en la Fundación Valle Lili y es cardiólogo todo por el corazón. Hola, doctor Giraldo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mi estimada doctora Varinia, el gusto es completamente mío. Gracias por la invitación para participar en este día tan especial en el que se conmemora el Día de las Enfermedades Huérfanas, que mira, como lo dice el título, ni tan raras ni tan huérfanas. Entonces, un gusto que podamos ampliar con todos la información de este tipo de enfermedades. Muchas gracias, doctor. Y es que las enfermedades raras en nuestro país tienen esa definición porque se ha calculado que un caso por 5.000 habitantes. Ustedes, los cardiólogos y los internistas, están tan acostumbrados a ver hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria. Eh, Cuénteme, ¿usted se tropieza con enfermedades raras, con enfermedades de una prevalencia de 1 en 5.000? Cuéntenos, ¿qué tipo de enfermedades usted ve de estas? Claro, nos tropezamos una, dos, tres veces si quieres y nos tropezamos todos. Todos en algún momento nos cruzamos el paciente por el frente. Lo que pasa es que, como dice el dicho, el paciente tiene lo que el médico sabe. Y si uno no tiene en la cabeza tan frescos los signos de estas enfermedades, se le pasa. Seguramente a todos nosotros en el momento nos ha pasado un paciente con una enfermedad huérfana y ha seguido derecho. Porque nuestro entrenamiento viene de los síntomas comunes de enfermedades comunes a manifestaciones no comunes de enfermedades comunes, a manifestaciones incomunes de enfermedades incomunes. Entonces, la mayoría del grupo asistencial está en este lado, en las manifestaciones comunes. Entonces, con ese orden de ideas, vamos todos a cruzarnos un paciente. Y claro, en mi práctica, medicina interna en cardiología, tenemos la oportunidad de cruzarnos con huérfanos. ¿Qué es lo que podríamos encontrar o sospechar un poco más de frecuencia? Entonces, como tú bien lo decías, nosotros, por ejemplo, vemos muchos pacientes con alteraciones lipídicas y evidentemente, por ejemplo, encontrar pacientes con niveles de triglicéridos altos y HDL bajo es el pan de cada día, es la dislipidemia más común que hay en Colombia. Pero la mayoría hemos visto pacientes con triglicéridos muy altos, incluso niveles de 1.000, 2.000, 3.000. Y esos pacientes con niveles de triglicéridos tan altos, por ejemplo, pueden cruzarse con enfermedades huérfanas, como por ejemplo el síndrome de quilomicronemia familiar. La otra enfermedad que nos podemos encontrar en la consulta de cardiología, sobre todo un poco los que nos gusta un tema de la falla cardíaca, los que hacen imágenes, pueden cruzarse con pacientes que pueden aparecer como una falla cardíaca común, isquémica, con fiebre deprimida, en fase dilatada, pero hay algunas características puntuales. Algunos pacientes, por ejemplo, tienen hipertrofia y tú les ves en el eco que además en el strain, en la deformidad hay algún compromiso y el paciente se queja del túnel del carpo, tiene neuropatías o cosas así. Y podemos pensar en la amiloidosis por transtirretina, que también afecta al corazón. Y hemos tenido casos, recientemente diagnosticamos uno, por ejemplo. Entonces, esas son las enfermedades con las que probablemente de todas las que más comúnmente podamos sospechar en el día. Excelente, doctor. Muchas gracias por esa ilustración. Y ya que empezamos hablando de una enfermedad relacionada con los lípidos, ¿por qué no nos cuenta un poquito más? Se me escapa el nombre realmente. Cuénteme, sé de los kilomicrones por allá en bioquímica, pero no había escuchado una enfermedad que se llamara con los kilomicrones. Claro que sí. Es muy fácil para que la recordemos todos. Es raro que pensemos que nos reporten en el perfil de lípidos un nivel de kilomicrones. En realidad, vienen reportados en lo que equivale a los triglicéridos. Como su nombre lo dice, kilomicron, como viene con un tamaño distinto al resto de las partículas de densidad alta, baja o intermedia, es muy común que solamente nos lo reporten así. ¿Qué pasa con esos pacientes?
hay que pensar en muchas cosas. Por ejemplo, miren esas imágenes. Son pacientes que en vez de tener un suero del color normal, tienen tendencia a presentarse con un suero como lechoso, blanquecino. El término correcto es lipémico. Entonces miren cómo de entrada solo con la venopunción uno ya puede ir sospechando. El aspecto del suero es fundamental en este grupo de pacientes que suelen cursar con niveles muy altos, pero nos los van a reportar como triglicéridos y no como kilomicrones. En este caso en especial hay unas mutaciones específicas que hacen que la depuración y el balance con la producción de los kilomicrones se pierda. Y al perderse todo ese equilibrio se empiezan a acumular los kilomicrones y aparecen niveles muy altos, por lo general a edades más tempranas, y a medida que se van acumulando los kilomicrones vienen apareciendo todos los daños que puede ocasionar esta enfermedad. Doctor, pero bueno, ya que estamos aprendiendo de esta enfermedad tan rara, la kilomicronemia, cuéntenos cuáles son las manifestaciones, qué debería uno buscar o cómo yo sospecharía que un paciente tiene kilomicronemia familiar. Supremamente importante la pregunta, doctora Varela. Mira, aquí tenemos un conjunto de manifestaciones que podemos observar. ¿Qué es supremamente importante? Sospechar al menos. Y cuando uno empieza a sospechar, entonces empieza a irse de afuera hacia adentro. Empecemos con esos aspectos que tenemos aquí en la piel, los síntomas eruptivos. ¿Eso qué es? Es un depósito de grasita bajo la piel. ¿Dónde es común encontrarlos? En los glúteos, en las rodillas y en los brazos. Entonces, si el paciente viene muy cubierto, vale la pena, al ver esas alteraciones lipídicas, pedirle que revele esas zonas, al menos las expuestas, probablemente los glúteos, no sea un paso que sea demasiado prudente para el paciente, pero los demás sí podemos verlos y podemos encontrarlos. Es poco común que hagamos los médicos hoy por hoy el fondo de ojo en nuestra consulta, pero sí al menos tratar de remitir al paciente a oftalmología para que nos hable de la lipemia retinalis. Si ustedes o yo en nuestro centro de práctica tenemos el fundoscopio y queremos hacer la fundoscopia, la podemos hacer, claro. ¿Qué buscamos ver? La lipemia retinalis. Unos cambios en la coloración, mire que los vasos pierden su tono brillante y se empiezan a ver un poco más hacia el color del suero lipémico. Lo otro que podemos hacer es indagar por algunos síntomas cognitivos, confusiones, poca concentración, pérdida en la memoria, y eso normalmente puede ir de la mano de ansiedad, depresión, y vámonos profundizando y metiendo un poquito más en las cosas más interesantes, como por ejemplo el dolor abdominal. Son pacientes que crónicamente se viene ocluyendo la microcirculación en toda la unidad funcional pancreática, y al irla ocluyendo genera distintos grados y severidades de isquemias. Que los pacientes pueden hacer dolores abdominales y en algunos casos, y más a favor del síndrome, los episodios de pancreatitis por hipertrigliceridemia. Recordemos que nosotros le damos manejo a las hipertrigliceridemias por encima de 500, no para prevenir enfermedad cardiovascular en el ámbito de la prevención primaria, sino para prevenir pancreatitis. Para eso usamos los fibratos, para que el paciente no le dé pancreatitis. Entonces, ese antecedente de pancreatitis, unos dolores abdominales recurrentes, todos los otros síntomas que les conté y un suero lipémico me aumenta las probabilidades de estar presentando una enfermedad huérfana. Miren, piensen cuántos pacientes han visto todos con niveles de triglicéridos altos y cómo de pronto profundizando con 2 o 3 preguntas más, mirando 2 o 3 cositas más, podemos sospechar una enfermedad huérfana como esta. Perfecto, doctor. Me queda muy claro. Pero fíjate que los síntomas de todas maneras de memoria, de náusea, de vómito, son un poco como inespecíficos. ¿Qué manifestaciones son las que harían que yo necesariamente no tenga que descartar que tenga esta enfermedad desde mi puesto de atención primaria? ¿Qué tengo que tener en cuenta definitivamente? Muy buena la pregunta. Estos son los 2 aspectos fundamentales. El primero, niveles de triglicéridos muy altos. Muy altos, hablamos por encima de 880. Lo otro es que nos reporten el aspecto lipémico o lechoso cuando se haga la venopunción. El otro aspecto fundamental y determinante es la pancreatitis aguda, la historia de la pancreatitis o de los dolores abdominales recurrentes. Cuando tengan esa combinación,
Es un paciente que crónicamente ha estado expuesto a niveles muy altos de kilomicrones y puede tener con más probabilidad que los que no lo tienen una enfermedad huérfana de este. Perfecto. Muy claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, quería además pedirle que una vez que yo sospeche en medicina general, en cuidado primario, yo sospecho que tiene la enfermedad, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo lo confirmo? Porque de todas maneras la hipertrigliceridemia, usted lo ha dicho, pues es bastante común, están los pacientes diabéticos, los pacientes con sobrepeso. ¿Qué pasos tengo yo que seguir realmente para estar seguro que sí tiene esta enfermedad? Es una muy buena pregunta, porque todavía escuchamos en muchos colegas que traen desde su formación, que les han transmitido oralmente año tras año, que en Colombia no se pueden hacer algunos diagnósticos, que eso aquí no se hace, que eso no lo cubre el POS, y tenemos que empezar a quitarnos un poquito ese barro de los ojos, porque tenemos opciones. Miren, cuando tengamos un paciente al que sospechamos una posible kilomicronemia familiar, de entrada sabemos que viene con una hipertrigliceridemia, que no solamente es severa, con niveles de triglicéridos por encima de 880, sino que además es refractaria. Es decir, que empezamos el tratamiento estándar para la hipertrigliceridemia, que es el fibrato, y una vez empezamos el tratamiento, al cabo del primer mes, segundo mes, no empezamos a ver reducción en los niveles de triglicéridos. Si no empezamos a ver reducciones en los niveles de triglicéridos, probablemente venga asociado a todas las alteraciones que vienen genéticamente codificadas por pérdida de función en la kilomicronemia familiar. Es decir, la actividad de las enzimas necesarias para que se degraden estas sustancias están fallando. Entonces ya el tratamiento se está quedando también inocuo. Luego me voy por la historia clínica, profundizo un poco más en los antecedentes. También, ojo, aquí es importante no solo el antecedente de pancreatitis celular abdominal, pregunten en la familia qué ha pasado. Si también tiene familiares con triglicéridos muy altos, si tiene familiares, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular prematura, eso ayudaría a descartar, porque este problema de la kilomicronemia es más común de inclinarse hacia la presencia de pancreatitis y dolores abdominales recurrentes. Y fundamental, no está de último porque sea menos importante, es porque es muy clave que yo ya haya descartado otras causas de esa hipertrigliceridemia tan severa. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, ¿tiene alcoholismo? ¿Es diabético mal controlado? ¿Consume algunos medicamentos en nuestra época? Por ejemplo, los antirretrovirales, los esteroides, por ejemplo. O algunas otras condiciones médicas hepáticas, renales, que podrían aumentarme mucho los triglicéridos. Si es un paciente que se ve relativamente sano, pues evidentemente se inclina mucho más a favor de pensar que el paciente pueda tener este tipo de... Doctor, usted habló pues de la tecnología que tenemos acá en el país. Todo. Entonces, a ese paciente que tengo todo este ejercicio que yo ya hice, ¿a quién le debo pedir una prueba genética? Maravillosa la pregunta. Miren, en nuestro país, de entrada, las pruebas genéticas están incluidas en el plan de beneficio. Muchos pensarán, pero es que donde yo trabajo molestan mucho a los pacientes. Pues quiero contarles que tenemos opciones. Miren, ¿qué es lo más importante? Uno, sospecharla. Y ustedes tienen, al igual que yo, las mismas posibilidades de hacerle los test. Lo que pasa es que tenemos que encontrar el camino y a eso es a lo que hemos venido hoy a enseñarles. Lo segundo es que yo tengo una probabilidad alta de que se trate esta enfermedad y todo eso combinado nos va a ayudar a hacer una orden para que al paciente se le haga una prueba genética. Pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Una orden para un estudio genético, no se le va a autorizar la EPS. Tranquilos, miren, aprovechen y tomen la foto a ese código QR. Existe un programa de soporte diagnóstico en todo Colombia, en alianza entre Gencel y PTC. ¿Para qué? Para que cuando tengamos un paciente al que le sospechamos síndrome de kilomicronemia familiar, lo único que tenemos que hacer es tomarle la foto a ese QR, entrar, diligenciar la orden y al paciente lo contactan para hacerle la prueba genética. ¿Cuánto vale? Nada. Es un programa de apoyo a pacientes, un programa de apoyo a los médicos, un programa de apoyo a diagnóstico. Ojo, importante, para los que no lo sepan, ¿cómo se leen esos códigos QR? Ustedes cogen sus celulares, activan la función de la cámara y lo acercan al código QR.
inmediato les va a aparecer una imagen que, por cierto, color amarillo o blanco con un enlace. Ustedes lo tocan en el celular y de una se les abre la página para que puedan acceder a profundizar en el diagnóstico de sus pacientes y no se sigan yendo más allá. También podemos encontrar otras cosas. Por ejemplo, les dejo también este otro código QR. Aquí tenemos las recomendaciones de los expertos para el diagnóstico y el manejo de kilomicronemia familiar en el adulto. Es un documento gratuito. Nuevamente, por ese código QR lo pueden encontrar y está toda la información para que profundicemos en el tema. Van a poder ver toda esta información de contacto también y van a poder tener más herramientas para sospechar este tipo de enfermedad. Muchas gracias, doctor. Muy completa toda la explicación y todos los documentos que nos ha compartido. Finalmente, entonces, ¿qué mensajes queremos dejarle al médico de atención primaria? Mis queridos colegas, mensajes fundamentales después de toda esta conversación que hemos tenido tan nutrida. Lo primero, si tengo paciente que tiene triglicéridos por encima de 880, sospechémoslo. A partir de ese punto de corte es cuando la probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad monogenética aumenta. No solamente existe la kilomicronemia, existen las hipertrigliceridemias familiares, las beta-lipoproteinemias y muchas otras. Ya sabemos que podemos tratar de hacer un diagnóstico más preciso a nivel genético. Entonces, que no se nos pase ningún paciente que tenga esos niveles y que no hayamos pensado en esta enfermedad. Lo segundo es que las herramientas diagnósticas ya están disponibles y saben que lo peor de eso, que los pacientes no están llegando. A pesar de lo que lo tenemos disponible, costeado, no implica mayor esfuerzo. Todos los pacientes siguen por ahí y aún no están llegando para hacerse las pruebas y lo ideal es tener registrada esa población colombiana lo mejor posible. Y lo tercero, si identificamos un caso, ¿sabe qué podemos hacer? Cambiarle la vida al paciente. Por completo, mejorarle todas esas disfunciones neurocognitivas y afectivas que pueden tener, disminuir la probabilidad de una pancreatitis crónica y todas las complicaciones asociadas que vienen con esta enfermedad. ¿Y cómo sé eso? Pues porque ya existe un manejo específico para esta enfermedad. Ya existe un medicamento gracias a la medicina del presente. No es la del futuro, es la del presente. Hoy por hoy, la mayoría de los tratamientos tienen una orientación específica dirigida a genética. ¿Quieren un muy buen ejemplo? El cáncer. Si tiene mutación el cáncer de mama BRCA1, BRCA2, va un tratamiento para allá. Si es una mutación del JAK2, va el tratamiento para allá. Si tiene kilomicronemia, tiene un tratamiento que va para allá. Entonces, adelante todos y mucho ánimo con esos pacientes con hipertrigliceridemia que probablemente en algún momento de todos nosotros a algún paciente le hemos de cambiar la vida. Muchas gracias, doctor. Quiero enfatizar, o sea que ese lugar donde usted nos refirió con el código que escaneamos, allí se pueden mandar las muestras, se pueden mandar los pacientes y eso lo cubre el programa, no tiene ningún costo, ni ningún trámite, ni ninguna autorización. Perfecto. Correcto, no hay que pedir autorizaciones a la EPS ni a ningún lado, nada. Nosotros los médicos responsablemente mandamos la solicitud del examen al paciente y al paciente tampoco le implica ningún costo. Simplemente contactan el punto de encuentro para tomarle la muestra y al médico le mandan el resultado. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues aprovechando que seguimos en la conmemoración de enfermedades huérfanas, usted nos habló de otra, que era la amiloidosis hereditaria. ¿Por qué no nos habla un poco qué es esa enfermedad y cómo nosotros desde la atención primaria también podemos sospecharla o pensar que el paciente pudiera tener esa enfermedad? Claro que sí, mi querida doctora Vanilla. La amiloidosis, queridos colegas, es una enfermedad que puede ser de tres tipos. Puede ser una enfermedad primaria a nivel de la médula, puede ser una enfermedad secundaria, por ejemplo, como consecuencia de algunos tipos de cáncer, o puede ser hereditaria, como es el caso de la amiloidosis por transtirretina, que es puntualmente a la que nos vamos a referir hoy en el Día de las Enfermedades Huérfanas. ¿Qué es el depósito amiloide? Todos en nuestro funcionar diario tenemos una codificación genética que responde a las necesidades medioambientales. El mejor ejemplo es el gimnasio. Nosotros vamos al gimnasio, hacemos pesas y nos crecen los músculos. Claro, todo eso lleva una síntesis de proteínas que van a hacer un funcionamiento normal en el músculo para que tengamos más fuerza y podamos responder a la demanda que le estamos generando. Igual cuando dejamos de ir
que es lo que nos pasa a muchos, entonces nos vamos desinflando y nos vamos quedando sin músculo. En la amiloidosis por desirretina, la médula tiene un problema que viene de origen genético. Nuevamente, encontramos algunas mutaciones de pérdida o ganancia de función y se altera la regulación en la producción de una proteína que se llama amiloide. Entonces es una proteína que ya se vuelve anormal, que no tiene ninguna función específica y que empieza a circular por todo el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando algo que no se necesita va llegando al cuerpo? Pues hace daños, empieza a hacer daños y lo peor de todo es que puede hacer daños en muchísimas partes, básicamente a donde llegue sangre. Miremos la imagen. ¿Dónde podemos encontrar depósitos? En los ojos, en la médula espinal, en el riñón, en los tendones, en los músculos, en los nervios, en el corazón, en el estómago, en todas partes donde llegue la sangre puede llegar el depósito amiloide. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente, como es algo que esa célula no pidió, empieza a estorbar y empieza a deformar el funcionamiento normal celular de cada órgano y de cada sistema. El problema, que a medida que avanza, que pasa el tiempo, que nos coge ventaja, se deposita más y más, y ustedes se imaginarán que no existe una aspiradora de amiloide del depósito. No hay forma. ¿Qué podemos hacer? Llegar a la fuente, a la médula, y cortar la producción del depósito amiloide con terapias específicas y dirigidas. Doctor, esta enfermedad es bastante, o sea, multisistémica. Es difícil uno decir, bueno, yo creo que tiene una amiloidosis. Digamos que habrá algo típico, algo que me haga pensar antes de que esté tan comprometido el paciente y que llame la atención así. O sea, esto no se me puede pasar. ¿Debo ir a buscar algo más? Por supuesto, hay algunos aspectos fundamentales. Todos, por ejemplo, nos hemos cruzado pacientes que tienen túnel del carpo. Todos, piensen cuántos pacientes han visto con túnel del carpo que le hacen el TINE, todo y les da positivo. Pero ojo, de ahí radica la importancia de la anamnesis, por eso la anamnesis es preciosa. Porque claro, no puede tener túnel del carpo, pero venga, no es normal que alguien tenga túnel del carpo, por ejemplo, y tenga disfunción sexual desde joven y que su capacidad funcional se vea reducida. Entonces aquí lo que nos toca es volvernos unos integradores de manifestaciones sistémicas. ¿Qué se puede presentar en la amiloidosis por transtirretina? Normalmente nosotros debemos estar muy alerta a los síntomas que tienen que ver con la neuropatía autonómica y sensitivo-motora. Entonces, cuando hablamos puntualmente de lo que tiene que ver con la neuropatía, por ejemplo, de fibra fina, podemos tener algunas manifestaciones como las que podemos ver ahí en la imagen. Unas alteraciones que son crónicas, algunas que se pueden parecer al pie diabético, que van paulatinamente consumiendo todas las distintas capas a nivel celular, a nivel de tejido celular subcutáneo, pacientes que se pueden herir y no lo notan, que se cortan las uñas y se cortan y no lo notan, y cuando eso sucede se infectan y crece el problema y puede avanzar a puntos demasiado dramáticos, comprometer los pulpejos, incluso pueden llegar al punto de las amputaciones. Entonces, claro, aquí es muy clave el interrogatorio. ¿Por qué? Porque en Colombia, acuérdense de la siguiente metáfora que me enseñó un profesor a mí, y es que en Colombia, si usted ve a alguien amputado, si no es diabético, fue una bomba. Es decir, si no fue algo traumático, fue la diabetes. Entonces, claro, si a mí se me cruza un paciente con ese tipo de lesiones y no es diabético, y no ha participado en la guerra, no tiene una lesión traumática, yo me tengo que preguntar, ¿y a este por qué le está pasando esto? Entonces aquí ya entonces uno dice, venga, no, devolvámonos, recalculemos y profundicemos en la anamnesis. ¿Usted se amarea cuando se para rápido? ¿Su función sexual está normal? ¿Suda normal? ¿No ha tenido de pronto náuseas, vómito, que pierda peso y no esté haciendo dieta, que se llene muy rápido? O algunas manifestaciones oculares como ojo seco, alteraciones pupulares, glaucoma, parestesias, proteinuria en el uroanálisis. Entonces ya uno empieza a sumar puntos y dice, wow, esta vaina va sistémica y puede tratarse de una amiloidosis.
La otra manifestación que nos preocupa mucho y nos afecta mucho definitivamente es el compromiso cardíaco. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando en el compromiso de órgano y empieza a aparecer manifestaciones finales de lesión en órgano blanco, esta vaina deja de tener reversa. Deja de tener reversa. Entonces aquí es donde todos los cardiólogos por lo general hacemos la misma invitación. No todo es fracción de eyección. No todo es FEBI. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo muy chévere todos que tenemos a la mano normalmente. Por ejemplo, comparar el electro con el eco. Entonces, miren ese electro que está ahí, lo chévere. ¿Tiene algo peculiar? Bajo voltaje. Miren que los complejos miden menos de lo que mide un cuadrito de los grandes. O sea, 5 chiquitos. Y va uno, mira el eco y el corazón está hipertrófico. Entonces está raro que uno tenga un corazón hipertrófico y que tenga una raya en el electro chiquita. Antes debería tener un vector largo, un vector grande, y lo tiene muy chiquito. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser un corazón que está gordo, hipertrófico, pero de algo que no transmite, de algo que está muerto, o sea, de un depósito. En este caso, del depósito amiloide. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que el corazón se va infiltrando, se va tornando hipertrófico y ya entra en falla diastólica. Y a medida que progresa la disfunción miocárdica, empeora la fibrosis y aparece la falla sistólica. Y el paciente entra en una falla cardíaca florida. Esa fue la primera de las primeras enfermedades huérfanas que pudimos diagnosticar puntualmente, por ejemplo, desde que yo terminé cardiología. Una señora de 71 años con todo el cuadro, neuropatía de miembros inferiores, tenía túnel del carpo, un corazón hipertrófico, que ahí fue donde yo la sospeché, con un electrocardiograma con bajo voltaje. Hicimos todos los análisis, todas las pruebas y el diagnóstico estuvo acorde a la amiloidosis por TTA. ¿Cuál era el problema de ella? Que la fracción de eyección iba en el 30%. Se imaginarán que un corazón que ya está infiltrado, que ya funciona solo el 30%, echar para atrás no hay forma. ¿Serviría de algún tratamiento? Claro, parar la infiltración del depósito amiloide y sostenernos ahí en ese 30%. Pero para poder hacer eso, hay que sospechar. Otro aspecto importante con el que nos tenemos que empezar a familiarizar todos con el ecocardiograma se llama el strain. Strain. Deformidad. Y es que la máquina de ecos mira cómo se está deformando el corazón por segmentos. Recordemos que el corazón no es algo redondo que se contraiga uniforme, sino que parece más bien entorchado. Entonces, claro, el strain mira sector por sector que haya una buena contracción. Miren esa imagen redondita, lo bonita. Ahí está. ¿Cómo se ve en la amiloidosis? Se ve en diana. Entonces, miren la punta más rojita, luego va perdiendo color y va perdiendo color, como esas cosas de objetivos. La diana. Así se ve el patrón en strain. Entonces, cuando vean un eco que diga strain en diana, corazón hipertrófico, nos vamos y miramos el electro, tiene bajo voltaje, vengo, usted tiene túnel del carpo, sí, diarrea, sí, se marea, disfunción sexual, uy, vamos encaminados. Por ahí es que es, y todo eso nos sirve mucho para sospecharlo y poder cambiarle la vida a este tipo de pacientes. Otro signo que cuando lo estudié, me pareció impactante porque cuando yo estaba en el pregrado vi al menos 4 o 5 pacientes que tenían este signo, el signo de Popeye. ¿Qué es lo que le pasa a los pacientes con amiloidosis? Que se les rompe el tendón del bíceps sin historias de traumas. Nosotros normalmente lo culpabilizamos a traumas. Uno, cuando no conoce las enfermedades, yo estaba en el pregrado con el profe y buscábamos en algún punto de la historia que se hubiera golpeado de alguna manera porque no encontraba uno más explicación que se le rompa solo ese tendón. Pero existe, mírenlo. ¿Qué pasa? Pues que se va infiltrando tanto el tendón que de repente termina rompiéndose de alguna manera u otra. Entonces, una miradita de los bíceps, si es un tendón roto, probablemente nos va a ayudar mucho. Normalmente, ¿qué tenemos que tener muy presente esta enfermedad? Que es una enfermedad que progresa, que avanza, que empieza con distintos grados de neuropatía, que el paciente tiene por ahora una buena función cardíaca, pero a medida que pasa el tiempo ya se van comprometiendo algunos de las extremidades o las partes de las extremidades, también ya uno no va siendo como tan independiente como siempre, aparecen algunos grados de falla cardíaca y finalmente pueden terminar los pacientes amputados, con tendones rotos, con falla cardíaca establecida
y con algo que ya no tiene reversa y de verdad que es una muerte supremamente trágica, sobre todo si tenemos en cuenta que en el mundo ya existen opciones para tratarlos y evitar que la enfermedad progrese a esa velocidad y a ese paso. Muy clara toda la explicación, todas esas manifestaciones que sin duda se verán en la atención primaria. Doctor, y bueno, con toda esta constelación de síntomas y todo como lo veíamos en la pasada enfermedad, ¿cuáles son las banderas rojas, los alertas que usted nos quiere enfatizar, nos quiere dejar ese mensaje de no dejar pasar estas manifestaciones porque podría llegar a ser una amiloidosis hereditaria transthyretina? Excelente pregunta. Nuevamente, para que aterricemos todos, ¿cómo vamos a sospechar esto con algunos puntos clave? Miren, disfunciones autonómicas a edades tempranas, disfunción eréctil, hipotensión ortostática, por ejemplo. Pacientes con síntomas gastrointestinales que no han tenido explicación, diarreas crónicas, constipación, diarrea, vienen perdiendo peso progresivamente, un eco con hipertrofia ventricular, un electrocardiograma con bajo voltaje o algunos grados de bloqueos, túnel del carpo y sobre todo bilateral, distintos grados de alteraciones en la función renal vistos en el uroanálisis, por ejemplo, vemos proteinuria, algunos grados de hiperazoemia, opacidades en el vitrio, antecedentes familiares, pero sobre todo algunos puntos muy importantes. Primero, una neuropatía sensitivo-motora que va progresando y progresando y progresando y que no encuentran alguna causa así importante a la vista, no logran descartar alguna enfermedad, hay que pensar en la amiloidosis. Lo segundo es que vaya progresando rápidamente. Lo tercero es que no responde a ningún tipo de tratamiento y no menos importante el compromiso cardíaco. Una combinación de compromiso cardíaco con compromiso neurológico, sobre todo sensitivo motor, es una mezcla que nos aumenta mucho la probabilidad pretest de estarnos enfrentando a un paciente que puede tener amiloidosis por transthyretina hereditaria. Y como se mencionó anteriormente también, ¿están disponibles las pruebas genéticas para confirmar la enfermedad? Por supuesto, y en las mismas condiciones para todos. Nuevamente, sin costo, sin autorizaciones, sin que al paciente le represente ningún costo, ninguna molestia, simplemente requiere de la voluntad de nosotros. Tener un paciente que tiene algún grado de compromiso neurológico, sensitivo, motor, que tiene algún grado de compromiso cardíaco y con todo eso contactar al programa de diagnóstico para pacientes porque vamos a recibir orientación, vamos a recibir ayuda y nos van a decir qué es lo que necesitan ellos para hacernos un diagnóstico molecular y genético preciso. ¿Qué pasa si sale negativo? Nada pasa. No nos van a cobrar, nos van a llamar a decir, vea usted por qué pidió eso. No, ellos esperan que salga negativo. Son enfermedades huérfanas, muy raras. Hay que testear mucha gente para que aparezca alguno. Y a medida que testemos y testemos, pues la probabilidad va a ser mayor. No se trata de testear a todo el mundo por igual. Se trata de sospecharlo. Primero porque ya no es tan raro y segundo porque ya no es tan huérfano. Porque ya tenemos formas de hacer un diagnóstico más preciso y porque tenemos opciones terapéuticas para brindarles a los pacientes y a medida que logremos hacerlo, como decíamos ahorita, probablemente les vamos a cambiar la vida. Pues muchas gracias, doctor, por todas estas enseñanzas y la manera tan práctica como nos ha hablado de estas dos enfermedades. Pues quería solamente resumir que en verdad el médico de atención primaria, el médico general, el médico que está enfrentado a estos pacientes de entrada, pues juega un rol muy importante porque en su sospecha está que el paciente no sea atendido tan tardíamente o que se pase por tantas ojos. No sé si quisiera, para cerrar la sesión de hoy, mandar un mensaje a todos estos médicos en la búsqueda de estas enfermedades, porque a veces pensamos que como son tan raras, seguramente será el genetista, o como son genéticas, será el pediatra, y no me toca a mí, porque pues estas enfermedades genéticas pues las dan de ver cuando el paciente era niño. ¿Qué mensaje les querría dejar aquí? Ya eso para que cerrar. acabas de decir es muy importante, es muy importante. Esto no es del genetista, el pediatra, el cardiólogo, el internista, no, es de todos juntos, es de todos. Usted no tiene que decir cuál test genético se le va a pedir. Ah, por favor, una secuenciación del exoma de la APOE5, de la APO. No, ustedes simplemente, y yo cuando los mando digo, tengo un paciente que creo que puede tener quilomicronemia.
ellos saben qué test se hace, en qué gen se hace, no tenemos que dar más información. Estoy sospechando que ese paciente tiene amiloidosis por retina, ellos saben dónde van a ir a buscar las mutaciones porque eso ya está supremamente delimitado. Mi querida doctora Arina, mira, con lo que dices, me recordaste una época en la que fui profesor de pregrado en alguna universidad. Peculiarmente les estaba dando la clase de diabetes. En esa época en Colombia para el post en diabetes solamente estaba la insulina, la metformina y la glibenclamida. Entonces entré en alguna discusión con algún profesor de ellos porque yo además de eso les enseñaba los inhibidores de la DPP4, los SGLT2, los GLP y todo. Entonces me decían que para qué les enseñaba todo eso si ellos no lo iban a poder usar. Y a mí me dio mucho mal genio porque yo le dije que yo no estaba formando médicos para el sistema de salud. Nosotros somos médicos integrales y tenemos que ser completamente integrales. Nada menos ayer vi un exalumno mío que me mandó un paciente en interconsulta porque donde lo venían manejando no le habían puesto un tratamiento que necesitaba y ella creía que era eso y yo me sentí supremamente orgulloso porque hoy por hoy ya están en el post todas esas opciones. Entonces, así como les decía a ellos, les digo a ustedes ahora, tenemos que estarnos actualizando constantemente. Esta información a todos se nos puede pasar, pero si tenemos una pistica, si tenemos una nota, si estamos participando en estas actividades, vamos a estar refrescándonos y vamos a poder ayudarles al paciente. Lejos de ser del especialista, es de todos y más de los médicos de atención primaria, porque son los que abarcan la gran cantidad de la población, son los que pueden tener esas sospechas, esas señales. Es difícil que pretendamos esperar que en atención primaria un paciente llegue a tiempo al especialista o que llegue a tiempo al subespecialista, porque simplemente el que pierde tiempo, paciencia y ganas es el paciente. Muchas veces que vemos que nos cruzamos con un sistema que es rudo con el paciente. En ocasiones pareciera que lo quiere cansar, agotar para esperar la autorización, que lo quiere agotar para esperar a la cita. Entonces nosotros no podemos esperar allá. Somos médicos, sabemos lo que hay que hacer y la ley en Colombia privilegia nuestra autonomía. Mucho mejor aún si tenemos la capacidad, por ejemplo, de tomar estas pruebas y de solicitarlas sin tener que haber pasado por ninguno de esos pasos, como te mencionaba previamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes, interesados en este tema y de nuevo, pues destacar el Día de las Enfermedades Raras para que tengan estas dos enfermedades presentes en su práctica diaria. Doctor Germán Camilo, muchísimas gracias por todas sus enseñanzas y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Claro que sí, yo también lo espero, queridos colegas, muchísimas gracias a todos. En este día concienticémonos y concienticemos a los demás para que podamos ayudarle a todos nuestros pacientes. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.